Paititi, Manatoa o El Dorado fueron las míticas ciudades que buscaron los conquistadores en busca de tesoros y fortuna. Nosotros viajamos hasta las puertas de la ciudad perdida de Paititi, y quizás las riquezas no se encuentran en la forma del dorado metal. Esta ciudad está situada en uno de los parajes más bellos del planeta, en las junglas del río Madre de Dios. Esta es la historia del viaje en busca de un mundo perdido. Ha habido muchas expediciones. En el año 1922 hicieron la primera expedición. Ellos estuvieron tan cerca, ¿no? Pero por cosas del destino, que se puso la naturaleza, no llegaron a entrar. Puede estar cubierto de vegetación, no libremente. No se puede encontrar, porque muchos han entrado. Siempre hay esa dificultad de que no lo pueden ubicar. Paititi es sinónimo del dorado, sinónimo de la ciudad escondida, sinónimo de ese enigma y ese misterio todavía que está escondido y que falta por descubrir. Ese elemento importantísimo de los antepasados que hasta ahora muchos de ellos tienen temor a hablar o transmitir este mensaje que esconde todo el misterio de esta cultura milenaria de los Andes centrales que actualmente es el Perú. Los indígenas hablan de que ante la inminente llegada de los españoles, Manco Cápac huyó con su séquito hacia las frondosas selvas del río Madre de Dios. Con él portaba todos los tesoros que podía cargar su impresionante comitiva. Allí fundó la ciudad de Paititi, la mitad en el subsuelo y la otra mitad en la superficie, desde donde dirigió la ímproba defensa de un imperio ya condenado. La pista que une la ciudad de Cuzco con el último puerto en el río Madre de Dios, el poblado de Atalaya, está cortada constantemente. Los derrumbes son habituales. Aquí la montaña crece, mostrando a la vera de nuestro camino desfiladeros de más de 1000 metros. El nexo que ha habido entre la Amazonía con los Andes peruanos, básicamente se gesta un tema importantísimo que los vínculos se han dado a lo largo casi de 10.000 años de historia que tiene el territorio de los Andes centrales. Y ha habido muchos caminos que todavía aún nosotros desconocemos. Entonces pienso, definitivamente como un apasionado de la parte arqueológica, de la investigación científica, que hay todavía por descubrir un conjunto de ciudades que todavía ni siquiera imaginamos cómo podrían estar establecidas, en qué enclaves pueden estar fijados o qué formas podrían tener. De repente un montículo natural podría estar escondiendo grandes construcciones arquitectónicas que aún nosotros todavía ni siquiera podemos imaginar. Después de un viaje de más de 24 horas, sufriendo los avatares de un entorno hostil para el hombre, llegamos al río Madre de Dios, en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Muchos son los que han caído en estas turbulentas aguas, viendo cómo su sueño de alcanzar los supuestos tesoros aquí escondidos se esfumaba en cuestión de segundos. Hemos dejado atrás el poblado de Pilcopata, célebre lugar desde donde hace siglos han partido las expediciones que se introducían en este río eternamente revuelto. Pienso que Paititi tiene gran parte de realidad. Y hablábamos que es real en el sentido de quizá no está dentro del imaginario propio de los que ahora estamos buscando e intentando descubrir el Paititi, sino tal vez es un canal y una manifestación y un patrón totalmente distinto al que nosotros lo estamos concibiendo.
Por eso hablábamos que las estrategias de búsqueda tendrían que ser un poco distintas, buscando en lo que uno menos pueda imaginar que existiera. Para navegar estas aguas hay que calcular exactamente las fechas para comenzar el trayecto, pues debemos iniciar el descenso en el principio de la época de lluvias. De esta manera tendremos caudal suficiente para navegar, y ya habrán pasado los primeros días de precipitaciones, esos mismos en los que la fuerza del río arrastra grandes troncos capaces de hacer zozobrar al más grande de los barcos que se atreva a profanar estas turbulentas aguas. Gracias a la pericia del motorista que nos dirige por este infierno verde, el trayecto se está haciendo sin demasiados problemas. Aquí no vale cualquiera, ya que estamos en una zona en la que un pequeño error, por leve que éste sea, puede dar al traste con la expedición o con la propia vida. Aquí no hay margen para los imprevistos. Son estos momentos en los que uno se pone en la piel de aquellos hombres que, ávidos de fortuna, se internaban por estas quebradas, inconscientes de que el peligro les aguardaba en cualquier momento. Sin embargo, la certeza de seguir el camino correcto nos da fuerzas. Todos los guías indígenas indican que esta es la dirección hacia Paititi, el mítico Dorado. Realmente este es el camino directo. Encontramos en el trayecto muchos caminos que posiblemente conduzcan, pero a mi criterio este es directo. Se puede buscar un poco recuperando, teniendo como base los canales de comunicación entre la selva y los Andes centrales. Esos canales antiguos que ahora mismo todavía quizá nosotros estamos conscientes de que existen. Esa conexión que hay entre la selva, que además de ser tan rápida, era muy fluida. Ahora los caminos que tenemos trazados en estas épocas son totalmente diferentes. Y nos da la impresión que quizá esos atajos nosotros no los conocemos todavía. Entonces yo creo que ahí hay que buscar. En esa conexión tan rápida, en ese trazo del camino Inca, por ejemplo, que mucha gente pensaba que la conexión era por túneles o por atajos tan importantes que podía desplazarse rápidamente un chasqui desde una zona de la costa hacia la sierra. Habría que tomar un poco ese patrón, esa plantilla, y buscar bajo ese esquema. La más grande de las expediciones en pos de esta riqueza la organizó Gonzalo Pizarro, el hermano del gran conquistador y gobernador de Quito. Partió de la ciudad de Cuzco con más de 3000 hombres, entre indígenas y españoles, en la mayor aventura jamás imaginada. Para evitar suspicacias o posibles envidias, enmascaró la epopeya asegurando a propios y extraños que se encaminaba en busca del país donde se hallaba el árbol de la canela. El oro era demasiado goloso, y entonces se mataba por menos. La expedición, que al cabo de los 5 meses regresaba con poco más de 80 supervivientes, había pasado todo tipo de calamidades, enfermedades, ataques de indígenas hostiles y otras atrocidades que la historia o quienes ésta escriben han preferido obviar. Gonzalo Pizarro, destrozado tras el terrible viaje,
pronunció una de las frases épicas que cualquier buscador de tesoros y mundos perdidos, al menos hasta ahora, ha pronunciado alguna vez. El Dorado está siempre un poco más lejos de donde nosotros llegamos. Los españoles mostraban tal avidez de oro que los indígenas creían que estos se lo comían, pues en cuanto se topaban con algún nativo que portase los dorados adornos, se los arrancaban. Igual daba que colgasen del cuello de las orejas, lo mordían para comprobar su autenticidad, de modo que se confundían pensando que se alimentaban de él, dada la voracidad que mostraban con su simple visión. Para los indígenas, el oro era un metal sagrado para honrar a sus dioses. Y es que, según sus creencias, era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna, un concepto muy diferente del que los europeos tenían por los mismos. Cuando iban a la batalla, los nativos se colgaban todo el oro del que disponían, ya que como era un metal sagrado, éste les protegería de los males en la guerra. Sin embargo, cuando la batalla era contra los españoles, surtía el efecto contrario, pues los que más metal llevaban eran perseguidos hasta la muerte, para arrebatarles el tesoro que colgaba de sus atléticos cuerpos. Las señales que han dado en las manifestaciones desde hace cientos y miles de años siempre han tenido un componente importantísimo, pero volvemos a lo mismo, que habría que tener una lectura clara, un poco orientada hacia ver qué significa cada línea o la orientación misma. Pienso de que el mensaje que ahora nosotros interpretamos con la mentalidad propia de los tiempos actuales es distinta totalmente hacia la mentalidad de los que hicieron estos trazos o líneas enviando este mensaje de repente de un camino o de un vínculo desde la Amazonía hacia los Andes centrales, ¿no? Según la historia, indican que el último inca, Tutankhamón, después de la conquista, huyó hacia la selva, hacia el mar de Dios, consigo liberando casi el 70-80% de todos los tesoros que existían. En el transcurso del viaje fueron escondiendo sus tesoros, ¿no? Y se cree que ellos vinieron a esta zona, el Madre de Dios, ¿no? Y realmente ellos indican, como la historia, que esa es la ciudad escondida, que es el oro. Nuestra ruta discurre por alguno de los parajes más bellos del planeta. Aquí no es extraño preguntarse cómo no ha llegado el hombre blanco a estos maravillosos parajes. Son junglas primarias, donde la naturaleza crece impune desde el principio de los tiempos. Y aunque triste, la respuesta es sencilla. Allí donde no hay petróleo o maderas valiosas, simplemente son ignorados, así como las tierras y las gentes que habitan estos difíciles entornos. No en vano, se estima que aún quedan más de 3.000 indígenas sin contactar. El difícil acceso les protege de una civilización que en contadas ocasiones aporta valores positivos a sus culturas ancestrales. Gran parte del oro procedía de los lavaderos de los ríos, probablemente de la selva misma, que todavía, por ejemplo, el río Chinchipe en la Amazonía, muchas de las comunidades lavan oro y probablemente en cosas que todavía nosotros estamos en una interrogante permanente, ¿no? Por ejemplo, en Zipán, por más que se ha hecho investigaciones en la costa norte o en
en la cultura lambayeque o en gran parte de todo el desarrollo de la costa norte del Perú, donde hay una riqueza increíble en oro, incluso en la época Chimú. No se ha identificado hasta el momento ni extracción de minas de oro, ni el lugar propio de donde han sido estas probablemente vertidas o proveídas, ¿no? Llegados a este punto de nuestro periplo, hemos de aprovechar las últimas aldeas que encontramos para acampar con ciertas dosis de seguridad. Aquí podemos montar las tiendas de campaña sobre el suelo elevado, dentro de una cabaña, pues aquí hay una sola entrada, ya que, llegado el caso, el peligro solo nos puede acechar por ese lado. Las acampadas en la jungla son una experiencia única. De noche es difícil dormir, todo suena. Los ruidos que no oímos durante el día aparecen con todo su esplendor cuando cae la madrugada. Los animales están despiertos. Es la hora de la caza. Mucha de la gente que vive en la Amazonía aún piensa que hay zonas donde es imposible acceder. Ellos prohíben incluso porque hablan de que la montaña es sagrada, que la selva tiene energías totalmente negativas y que ellos como seres humanos saben que contra la naturaleza, o por lo menos de los dioses que existen o habitan con estas energías, les prohíbe entrar. Y esto ha sido transmitido de generación en generación. Grandes posibilidades de caza para su propio alimento existen en esas áreas reservadas, pero ellos aún así, a pesar de que el hambre incluso los obligaría a poder buscar nuevas alternativas, se prohíben de ingresar a ciertas áreas, ¿no? Eso es un mensaje también importantísimo que a lo largo de todo el tiempo se ha ido transmitiendo en todas las comunidades nativas que habitan en la Amazonía, ¿no? Como un padre, ¿no? Se cuenta de que ellos habían sobrevolado de una enfermedad de un helicóptero, la cual ellos cuando sobrevolaron era de noche, con la zona que han visto en la parte baja, algo iluminado. Al ver esa iluminación, el helicóptero saltaron 4 soldados, los cuales habían quedado. Entonces, cuando ellos bajaron a la tierra, ellos tenían que hacer hasta poder retornar. Los cuales, cuando se escaparon, desaparecieron. Al día siguiente habían ido en busca y definitivamente no les han encontrado. Tras jornadas de dura caminata a través de una selva por la que hay que ir abriendo senderos, llegamos a la meta intermedia, Fusaro y sus glifos sagrados. Estos son, según aseguran las crónicas, la puerta de Paititi, una especie de mapa pétreo que indica cómo encontrar la ciudad. Independientemente de lo que marquen las tradiciones, ¿qué demonios hacen unos petroglifos de este tamaño en plena jungla? ¿A qué cultura pertenecen? Son preguntas que a día de hoy permanecen sin respuesta. Nos conformamos con comprobar que, tal y como cuentan las leyendas, a partir de este punto los ríos llevan oro y están plagados de serpientes, las guardianas sagradas de tesoros milenarios, pues no en vano, siempre que existe oro, los reptiles venenosos pueblan estos lugares. Puede que sea un indicio. Pienso que existen corredores importantísimos que ahora estamos intentando descubrir. Por ejemplo, uno de los corredores entre la Amazonía y los Andes centrales es la Ceja de Selva, que no solamente tiene una gran riqueza de manifestaciones culturales, sino que estamos ahora nosotros descubriendo que hay construcciones debajo de montículos naturales aparentemente, a 3,70 metros o 4 metros de profundidad. Nosotros estamos encontrando grandes espacios arquitectónicos de muros que superan el metro 1,20 m de ancho y que están logrados en base a piedra de río, canto rodado, con argamasa, y están totalmente enlucidos y pintados, lo que demuestra que fue una gran ciudad, que fue trabajada con mucha mano de obra, que fue también trabajada con mucha organización social y que definitivamente es allí donde nosotros tendríamos que como arqueólogos ir develando este tema de contextos culturales
para ir teniendo señales mucho más claras de esa conexión entre Amazonía y los Andes centrales, ¿no? El bote en el camino es el bien más ansiado, pues evita caminatas mortales de días atravesando la jungla. No obstante, ya no se puede hacer más. Llega el momento de abandonar el gran río para internarnos por la quebrada. Según dicen los que de esto saben, este pequeño río, el Piñi Piñi, es el camino, al menos uno de ellos, que conduce a Paititi. Pueden ser grandes construcciones sepultadas de repente en la selva, con montículos o cubiertas a propósito, y que cambiarían muchísimo los esquemas y los planteamientos que ahora siquiera los arqueólogos tenemos verdaderamente de cómo fue el desarrollo cultural en el mundo prehispánico. Durante el día caminamos y atravesamos paradisíacos lagos o cochas, que son lo más parecido a un supermercado para las gentes que habitan esta zona. Las lagunas, formadas por las crecidas de los ríos, de aguas tranquilas y repletas de peces que se pueden pescar con cierta facilidad, surten de alimentos a los nativos de estas aldeas de jungla. Pero conviene recordar que donde hay pesca, también hay animales, depredadores, aves y un auténtico paraíso que solo enturbian las nubes de mosquitos que intentan succionar hasta la última gota de nuestra sangre. Al contemplar las nubes de chupasangres, viene a la mente aquella tortura que ponían en práctica los indígenas del río Yukon, en Alaska. Ataban a los enemigos en el borde del río, justo cuando anochecía, y cuando el sol salía a la mañana siguiente, únicamente quedaba el cuerpo seco, sin una gota de sangre. Los millones de mosquitos habían hecho bien su trabajo. La selva es dura y agotadora. Una semana caminando por ella puede acabar con la moral y la fuerza del más aguerrido de los aventureros. El sudor, los mosquitos, las pulgas o las garrapatas son fieles compañeras de viaje. Por supuesto, no nos podemos olvidar de la lluvia, pues cuando el cielo decide descargar, parece como si este mismo se nos cayera literalmente encima. En esta aldea mostramos a los indígenas antiguas fotos del Museo del Oro de Bogotá, con piezas precolombinas del preciado metal. De inmediato nos sorprende su expresión, y es que la respuesta siempre es la misma. Con voz entrecortada, algo asustados, señalan los senderos que se pierden en la selva. Entonces, nuestro guía traduce que ese es el camino de Paititi, que se halla a una luna, aproximadamente a un mes de camino. El sentido común, la falta de provisiones y sobre todo la negativa de nuestros guías a continuar más adentro nos obligan a iniciar el regreso. Un regreso que emprendemos con la certeza de que la ciudad perdida de Paititi existe. En definitiva, Paititi, uno de los mitos de las junglas americanas, tiene una base real, algo que te invita a pensar en su más que posible existencia. En el ascenso por el río observamos las 1000 veces nombradas, pero en pocas ocasiones vistas, pirámides del Pantiacoya, unas montañas de estructura piramidal perfecta, cubiertas por la maleza centenaria, que para los arqueólogos del país no son sino la tapadera de algo más importante que se halla debajo. Sus aproximadamente 150 metros de altura las hacen competir con las de Giza, en Egipto, una interrelación de culturas que jamás confluyeron. Y antes de que finalice esta temporada de lluvias, regresaremos sobre nuestros pasos para, ahora sí, llegar a ella. Esta vez contaremos con el apoyo de los militares, de los mismos descendientes de aquellos que desaparecieron hace una veintena de años en una incursión en la búsqueda de la ciudad perdida. Si no somos capaces de aproximarnos en parte a entender cómo pensaba la gente, cuál era el significado de su cosmovisión, de la idea que ellos tenían del mundo, estaríamos realmente haciendo una arqueología fraccionada.
mirando la evidencia desde nuestro punto de vista o mirando una piedra que ellos confeccionaron con un simbolismo diferente. Entonces pienso que el significado, la cosmovisión, la magia, la parte ritual, mítica de los hombres, tendríamos que incorporarlo a las investigaciones definitivamente para poder tener un desarrollo mucho más científico y un desarrollo mucho más cercano y productivo para la arqueología en el Perú. Abandonamos la selva y el gran río Madre de Dios, sabiendo que en estos selváticos parajes se esconde algo tan potente que en esta ocasión hemos notado cómo nos invitaba a marchar, algo a lo que en muy poco tiempo volveremos a enfrentarnos, pero esta vez hasta el final, conscientes de que solo los puros de espíritu pueden alcanzar Paititi y salir de la legendaria Ciudad de Oro, conscientes, en suma, de que esa es la única forma de alcanzar un sueño. Del planeta. Muchos son los que han caído en estas turbulentas aguas, viendo como su sueño de alcanzar los supuestos tesoros aquí escondidos se esfumaba en cuestión de segundos. Hemos dejado atrás el poblado de Pilcopata, célebre lugar desde donde hace siglos han partido las expediciones que se introducían en este río eternamente revuelto. Pienso que Paititi tiene gran parte de realidad. Y hablábamos que es real en el sentido de quizá no está dentro del imaginario propio de los que ahora estamos buscando e intentando descubrir el Paititi, sino tal vez es un canal y una manifestación y un patrón totalmente distinto al que nosotros lo estamos concibiendo. Por eso hablábamos que las estrategias de búsqueda tendrían que ser un poco distintas, buscando en lo que uno menos pueda imaginar que existiera. Para navegar estas aguas hay que calcular exactamente las fechas para comenzar el trayecto, pues debemos iniciar el descenso en el principio de la época de lluvias. De esta manera tendremos caudal suficiente para navegar, y ya habrán pasado los primeros días de precipitaciones, esos mismos en los que la fuerza del río arrastra grandes troncos capaces de hacer zozobrar al más grande de los barcos que se atreva a profanar estas turbulentas aguas. Gracias a la pericia del motorista que nos dirige por este infierno verde, el trayecto se está haciendo sin demasiados problemas. Aquí no vale cualquiera, ya que estamos en una zona en la que un pequeño error, por leve que éste sea, puede dar al traste con la expedición o con la propia vida. Aquí no hay margen para los imprevistos. Son estos momentos en los que uno se pone en la piel de aquellos hombres que, ávidos de fortuna, se internaban por estas quebradas, inconscientes de que el peligro les aguardaba en cualquier momento. Sin embargo, la certeza de seguir el camino correcto nos da fuerzas. Todos los guías indígenas indican que esta es la dirección hacia Paititi, el mítico Dorado. En este río encontremos de restos, charcas, el oro que muchos codician, millonarios, porque realmente este es el camino directo. Encontramos en el trayecto muchos caminos que posiblemente conduzcan, pero a mi criterio, este es directa. Se puede buscar un poco recuperando, teniendo como base
los canales de comunicación entre la selva y los Andes centrales. Esos canales antiguos que ahora mismo todavía quizá nosotros estamos conscientes de que existen. Esa conexión que hay entre la selva, que además de ser tan rápida, era muy fluida. Ahora los caminos que tenemos trazados en estas épocas son totalmente diferentes. Y nos da la impresión que quizá esos atajos nosotros no los conocemos todavía. Entonces yo creo que ahí hay que buscar, en esa conexión tan rápida, en ese trazo del camino Inca, por ejemplo, que mucha gente pensaba que la conexión era por túneles o por atajos tan importantes que podía desplazarse rápidamente un chasqui desde una zona de la costa hacia la sierra. Habría que tomar un poco Paititi, Manatoa o El Dorado fueron las míticas ciudades que buscaron los conquistadores en busca de tesoros y fortuna. Nosotros viajamos hasta las puertas de la ciudad perdida de Paititi, y quizás las riquezas no se encuentran en la forma del dorado metal. Esta ciudad está situada en uno de los parajes más bellos del planeta, en las junglas del río Madre de Dios. Esta es la historia del viaje en busca de un mundo perdido. El Paititi, como decís, es un misterio que esas montañas guardan celosamente. Que ha habido muchas expediciones. Desde el año 1962 hicieron la primera expedición. Ellos estuvieron tan cerca, hicieron, ¿no? Pero por cosas del destino, que se puso la naturaleza, no llegaron a entrar. El Paititi puede estar cubierto de vegetación, no libremente. No se puede encontrar, porque muchos han entrado. Siempre hay esa dificultad de que no lo pueden ubicar. Paititi es sinónimo del Dorado, sinónimo de la ciudad escondida, sinónimo de ese enigma y ese misterio todavía que está escondido y que falta por descubrir. Ese elemento importantísimo de los antepasados que hasta ahora muchos de ellos tienen temor a hablar o transmitir este mensaje que esconde todo el misterio de esta cultura milenaria de los Andes centrales que actualmente es el Perú. Los indígenas hablan de que ante la inminente llegada de los españoles, Manco Cápac huyó con su séquito hacia las frondosas selvas del río Madre de Dios. Con él portaba todos los tesoros que podía cargar su impresionante comitiva. Allí fundó la ciudad de Paititi, la mitad en el subsuelo y la otra mitad en la superficie, desde donde dirigió la ímproba defensa de un imperio ya condenado. La pista que une la ciudad de Cuzco con el último puerto en el río Madre de Dios, el poblado de Atalaya, está cortada constantemente. Los derrumbes son habituales. Aquí la montaña crece, mostrando a la vera de nuestro camino desfiladeros de más de 1000 metros. El nexo que ha habido entre la Amazonía con los Andes peruanos, básicamente se gesta un tema importantísimo que los vínculos se han dado a lo largo casi de 10.000 años de historia que tiene el territorio de los Andes centrales. Y ha habido muchos caminos que todavía aún nosotros desconocemos. Entonces pienso, definitivamente como un apasionado de la parte arqueológica, de la investigación científica, que hay todavía por descubrir un conjunto de ciudades que todavía ni siquiera imaginamos cómo podrían estar establecidas, en qué enclaves pueden estar fijados o qué formas podrían tener
De repente un montículo natural podría estar escondiendo grandes construcciones arquitectónicas que aún nosotros todavía ni siquiera podemos imaginar. Después de un viaje de más de 24 horas, sufriendo los avatares de un entorno hostil para el hombre, llegamos al río Madre de Dios, en una de las regiones más inhóspitas. Ese patrón, esa plantilla, y buscar bajo ese esquema. La más grande de las expediciones en pos de esta riqueza la organizó Gonzalo Pizarro, el hermano del gran conquistador y gobernador de Quito. Partió de la ciudad de Cuzco con más de 3.000 hombres, entre indígenas y españoles, en la mayor aventura jamás imaginada. Para evitar suspicacias o posibles envidias, enmascaró la epopeya asegurando a propios y extraños que se encaminaba en busca del país donde se hallaba el árbol de la canela. El oro era demasiado goloso, y entonces se mataba por menos. La expedición, que al cabo de los 5 meses regresaba con poco más de 80 supervivientes, había pasado todo tipo de calamidades, enfermedades, ataques de indígenas hostiles y otras atrocidades que la historia, o quienes ésta escriben, han preferido obviar. Gonzalo Pizarro, destrozado tras el terrible viaje, pronunció una de las frases épicas que cualquier buscador de tesoros y mundos perdidos, al menos hasta ahora, ha pronunciado alguna vez. El dorado está siempre un poco más lejos de donde nosotros llegamos. Los españoles mostraban tal avidez de oro que los indígenas creían que estos se lo comían, pues en cuanto se topaban con algún nativo que portase los dorados adornos, se los arrancaban. Igual daba que colgasen del cuello de las orejas, lo mordían para comprobar su autenticidad, de modo que se confundían pensando que se alimentaban de él, dada la voracidad que mostraban con su simple visión. Para los indígenas, el oro era un metal sagrado para honrar a sus dioses, y es que, según sus creencias, era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna, un concepto muy diferente del que los europeos tenían por los mismos. Cuando iban a la batalla, los nativos se colgaban todo el oro del que disponían, ya que como era un metal sagrado, éste les protegería de los males en la guerra. Sin embargo, cuando la batalla era contra los españoles, surtía el efecto contrario, pues los que más metal llevaban eran perseguidos hasta la muerte, para arrebatarles el tesoro que colgaba de sus atléticos cuerpos. Las señales que han dado en las manifestaciones desde hace cientos y miles de años siempre han tenido un componente importantísimo, pero volvemos a lo mismo, que habría que tener una lectura clara, un poco orientada hacia ver qué significa cada línea o la orientación misma. Pienso de que el mensaje que ahora nosotros interpretamos con la mentalidad propia de los tiempos actuales es distinta totalmente hacia la mentalidad de los que hicieron estos trazos o líneas enviando este mensaje de repente de un camino o de un vínculo desde la Amazonía hacia los Andes centrales, ¿no? Según la historia, indica que el último Inca, Tupac-Yupanqui, después de la conquista, huyó hacia la selva, hacia el Madre de Dios, consigo llevando casi el 70-80% de todos los tesoros que existían. En el transcurso del viaje fueron escondiendo esos tesoros, ¿no? Y se cree que ellos vinieron a esta zona, el Madre de Dios, ¿no? Y realmente ellos
indican, como la historia, que esa es la ciudad escondida, que es el puro oro. Nuestra ruta discurre por alguno de los parajes más bellos del planeta. Aquí no es extraño preguntarse cómo no ha llegado el hombre blanco a estos maravillosos parajes. Son junglas primarias, donde la naturaleza crece impune desde el principio de los tiempos. Y aunque triste, la respuesta es sencilla. Allí donde no hay petróleo o maderas valiosas, simplemente son ignorados, así como las tierras y las gentes que habitan estos difíciles entornos. No en vano, se estima que aún quedan más de 3.000 indígenas sin contactar. El difícil acceso les protege de una civilización que en contadas ocasiones aporta valores positivos a sus culturas ancestrales. Gran parte del oro procedía de los lavaderos de los ríos, probablemente de la selva misma, que todavía, por ejemplo, el río Chinchipe en la Amazonía, muchas de las comunidades lavan oro y probablemente en cosas que todavía nosotros estamos en una interrogante permanente, ¿no? Por ejemplo, en Zipán, por más que se ha hecho investigaciones en la costa norte o en la cultura lambayeque o en gran parte de todo el desarrollo de la costa norte del Perú, donde hay una riqueza increíble en oro, incluso en la época Chimú, no se ha identificado hasta el momento ni extracción de minas de oro, ni el lugar propio de donde han sido estas probablemente vertidas o proveídas, ¿no? Llegados a este punto de nuestro periplo, hemos de aprovechar las últimas aldeas que encontramos para acampar con ciertas dosis de seguridad. Aquí podemos montar las tiendas de campaña sobre el suelo elevado, dentro de una cabaña, pues aquí hay una sola entrada, ya que, llegado el caso, el peligro solo nos puede acechar por ese lado. Las acampadas en la jungla son una experiencia única. De noche es difícil dormir, todo suena. Los ruidos que no oímos durante el día aparecen con todo su esplendor cuando cae la madrugada. Los animales están despiertos. Es la hora de la caza. Mucha de la gente que vive en la Amazonía aún piensa que hay zonas donde es imposible acceder. Ellos prohíben incluso porque hablan de que la montaña es sagrada, que la selva tiene energías totalmente negativas y que ellos como seres humanos saben que contra la naturaleza, o por lo menos de los dioses que existen o habitan con estas energías, les prohíbe entrar. Y esto ha sido transmitido de generación en generación. Grandes posibilidades de caza para su propio alimento existen en esas áreas reservadas, pero ellos aún así, a pesar de que el hambre incluso los obligaría a poder buscar nuevas alternativas, se prohíben de ingresar a ciertas áreas, ¿no? Eso es un mensaje también importantísimo que a lo largo de todo el tiempo se ha ido transmitiendo en todas las comunidades nativas que habitan en la Amazonía, ¿no? De noche, por las horas que he visto en la parte baja, algo iluminado. Al ver esa iluminación, el helicóptero saltaron 4 soldados, los cuales había quedado. Entonces, cuando ellos bajaron a la tierra, ellos estaban para poder retornar. Los cuales, cuando bajaron, desaparecieron. Pero al día siguiente habían ido en busca y definitivamente no les han encontrado. Tras jornadas de dura caminata a través de una selva por la que hay que ir abriendo senderos, llegamos a la meta intermedia, Pusaro y sus glifos sagrados. Estos son, según aseguran las crónicas, la puerta de Paititi, una especie de mapa pétreo que indica cómo encontrar la ciudad. Independientemente de lo que marquen las tradiciones, ¿qué demonios hacen unos petroglifos de este tamaño en plena jungla? ¿A qué cultura pertenecen? Son preguntas que a día de hoy permanecen sin respuesta.
nos conformamos con comprobar que, tal y como cuentan las leyendas, a partir de este punto los ríos llevan oro y están plagados de serpientes, las guardianas sagradas de tesoros milenarios, pues no en vano, siempre que existe oro, los reptiles venenosos pueblan estos lugares. Fuera que sea un invito, Pienso que existen corredores importantísimos que ahora estamos intentando descubrir. Por ejemplo, uno de los corredores entre la Amazonía y los Andes centrales es la Ceja de Selva, que no solamente tiene una gran riqueza de manifestaciones culturales, sino que estamos ahora nosotros descubriendo que hay construcciones debajo de montículos naturales aparentemente, a 3,70 metros o 4 metros de profundidad. Nosotros estamos encontrando grandes espacios arquitectónicos de muros que superan el metro, 1,20 m de ancho, y que están logrados en base a piedra de río, canto rodado, con argamasa, y están totalmente enlucidos y pintados, lo que demuestra que fue una gran ciudad, que fue trabajada con mucha mano de obra, que fue también trabajada con mucha organización social, y que definitivamente es allí donde nosotros tendríamos que, como arqueólogos, ir develando este tema de contextos culturales para ir teniendo señales mucho más claras de esa conexión entre Amazonía y los Andes centrales, ¿no? El bote en el camino es el bien más ansiado, pues evita caminatas mortales de días atravesando la jungla. No obstante, ya no se puede hacer más. Llega el momento de abandonar el gran río para internarnos por la quebrada. Según dicen los que de esto saben, este pequeño río, el Piñi Piñi, es el camino, al menos uno de ellos, que conduce a Paititi. Pueden ser grandes construcciones sepultadas de repente en la selva, con montículos o cubiertas a propósito, y que cambiarían muchísimo los esquemas y los planteamientos que ahora siquiera los arqueólogos tenemos verdaderamente de cómo fue el desarrollo cultural en el mundo prehispánico. Durante el día caminamos y atravesamos paradisíacos lagos o cochas, que son lo más parecido a un supermercado para las gentes que habitan esta zona. Las lagunas, formadas por las crecidas de los ríos, de aguas tranquilas y repletas de peces que se pueden pescar con cierta facilidad, surten de alimentos a los nativos de estas aldeas de jungla. Pero conviene recordar que donde hay pesca, también hay animales, depredadores, aves y un auténtico paraíso que solo enturbian las nubes de mosquitos que intentan succionar hasta la última gota de nuestra sangre. Al contemplar las nubes de chupasangres, viene a la mente aquella tortura que ponían en práctica los indígenas del río Yukon, en Alaska. Ataban a los enemigos en el borde del río, justo cuando anochecía, y cuando el sol salía a la mañana siguiente, únicamente quedaba el cuerpo seco, sin una gota de sangre. Los millones de mosquitos habían hecho bien su trabajo. La selva es dura y agotadora. Una semana caminando por ella puede acabar con la moral y la fuerza del más aguerrido de los aventureros. El sudor, los mosquitos, las pulgas o las junglas del río Madre de Dios. Esta es la historia del viaje en busca de un mundo perdido. Que ha habido muchas expediciones. En el año 1922 hicieron la primera expedición. Ellos estuvieron tan cerca, ¿no? Pero por cosas del destino, que se puso la naturaleza, no llegaron a entrar. Puede estar cubierto de vegetación, no libremente. No se puede encontrar, porque muchos han entrado. Siempre hay esa dificultad de que no lo pueden ubicar.
Paititi es sinónimo del Dorado, sinónimo de la ciudad escondida, sinónimo de ese enigma y ese misterio todavía que está escondido y que falta por descubrir. Ese elemento importantísimo de los antepasados que hasta ahora muchos de ellos tienen temor a hablar o transmitir este mensaje que esconde todo el misterio de esta cultura milenaria de los Andes centrales que actualmente es el Perú. Los indígenas hablan de que ante la inminente llegada de los españoles, Manco Cápac huyó con su séquito hacia las frondosas selvas del río Madre de Dios. Con él portaba todos los tesoros que podía cargar su impresionante comitiva. Allí fundó la ciudad de Paititi, la mitad en el subsuelo y la otra mitad en la superficie, desde donde dirigió la ímproba defensa de un imperio ya condenado. La pista que une la ciudad de Cuzco con el último puerto en el río Madre de Dios, el poblado de Atalaya, está cortada constantemente. Los derrumbes son habituales. Aquí la montaña crece, mostrando a la vera de nuestro camino desfiladeros de más de 1000 metros. El nexo que ha habido entre la Amazonía con los Andes peruanos, básicamente se gesta un tema importantísimo que los vínculos se han dado a lo largo casi de 10.000 años de historia que tiene el territorio de los Andes centrales. Paititi es sinónimo del Dorado, sinónimo de la ciudad escondida, sinónimo de ese enigma y ese misterio todavía que está escondido y que falta por descubrir. Ese elemento importantísimo de los antepasados que hasta ahora muchos de ellos tienen temor a hablar o transmitir este mensaje que esconde todo el misterio de esta cultura milenaria de los Andes centrales que actualmente es el Perú. Los indígenas hablan de que ante la inminente llegada de los españoles, Manco Cápac huyó con su séquito hacia las frondosas selvas del río Madre de Dios. Con él portaba todos los tesoros que podía cargar su impresionante comitiva. Allí fundó la ciudad de Paititi, la mitad en el subsuelo y la otra mitad en la superficie, desde donde dirigió la ímproba defensa de un imperio ya condenado. La pista que une la ciudad de Cuzco con el último puerto en el río Madre de Dios, el poblado de Atalaya, está cortada constantemente. Los derrumbes son habituales. Aquí la montaña crece, mostrando a la vera de nuestro camino desfiladeros de más de 1000 metros. El nexo que ha habido entre la Amazonía con los Andes peruanos, básicamente se gesta un tema importantísimo que los vínculos se han dado a lo largo casi de 10.000 años de historia que tiene el territorio de los Andes centrales. Y ha habido muchos caminos que todavía aún nosotros desconocemos. Entonces pienso, definitivamente como un apasionado de la parte arqueológica, de la investigación científica, que hay todavía por descubrir un conjunto de ciudades que todavía ni siquiera imaginamos cómo podrían estar establecidas, en qué enclaves pueden estar fijados o qué formas podrían tener. De repente un montículo natural podría estar escondiendo grandes construcciones arquitectónicas que aún nosotros todavía ni siquiera podemos imaginar. Después de un viaje de más de 24 horas, sufriendo los avatares de un entorno hostil para el hombre, llegamos al río Madre de Dios, en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Muchos son los que han caído en estas turbulentas aguas, viendo cómo su sueño de alcanzar los supuestos tesoros aquí escondidos se esfumaba en cuestión de segundos. Gracias a la pericia del motorista que nos dirige por este infierno verde,
el trayecto se está haciendo sin demasiados problemas. Aquí no vale cualquiera, ya que estamos en una zona en la que un pequeño error, por leve que éste sea, puede dar al traste con la expedición o con la propia vida. Aquí no hay margen para los imprevistos. Son estos momentos en los que uno se pone en la piel de aquellos hombres que, ávidos de fortuna, se internaban por estas quebradas, inconscientes de que el peligro les aguardaba en cualquier momento. Sin embargo, la certeza de seguir el camino correcto nos da fuerzas. Todos los guías indígenas indican que esta es la dirección hacia Paititi, el mítico Dorado. En este río encontremos de restos, charcas, el oro que muchos codician, millonarios, porque realmente este es el camino directo. Encontramos en el trayecto muchos caminos que posiblemente conduzcan, pero a mi criterio este es directa. Se puede buscar un poco recuperando, teniendo como base los canales de comunicación entre la selva y los Andes centrales. Esos canales antiguos que ahora mismo todavía quizá nosotros estamos conscientes de que existen. Esa conexión que hay entre la selva, que además de ser tan rápida, era muy fluida. Ahora los caminos que tenemos trazados en estas épocas son totalmente diferentes. Y nos da la impresión que quizá esos atajos nosotros no los conocemos todavía. Entonces yo creo que ahí hay que buscar, en esa conexión tan rápida, en ese trazo del camino inca, por ejemplo, que mucha gente pensaba que la conexión era por túneles o por atajos tan importantes que podía desplazarse rápidamente un chasqui desde una zona de la costa hacia la sierra. Habría que tomar un poco ese... Después de un viaje de más de 24 horas, sufriendo los avatares de un entorno hostil para el hombre, llegamos al río Madre de Dios, en una de las regiones más inhóspitas. Ese patrón, esa plantilla, y buscar bajo ese esquema. La más grande de las expediciones en pos de esta riqueza la organizó Gonzalo Pizarro, el hermano del gran conquistador y gobernador de Quito. Partió de la ciudad de Cuzco con más de 3000 hombres, entre indígenas y españoles, en la mayor aventura jamás imaginada. Para evitar suspicacias o posibles envidias, enmascaró la epopeya asegurando a propios y extraños que se encaminaba en busca del país donde se hallaba el árbol de la canela. El oro era demasiado goloso, y entonces se mataba por menos. La expedición, que al cabo de los 5 meses regresaba con poco más de 80 supervivientes, había pasado todo tipo de calamidades, enfermedades, ataques de indígenas hostiles y otras atrocidades que la historia, o quienes ésta escriben, han preferido obviar. Gonzalo Pizarro, destrozado tras el terrible viaje, pronunció una de las frases épicas que cualquier buscador de tesoros y mundos perdidos, al menos hasta ahora, ha pronunciado alguna vez. El Dorado está siempre un poco más lejos de donde nosotros llegamos. Los españoles mostraban tal avidez de oro que los indígenas creían que estos se lo comían, pues en cuanto se topaban con algún nativo que portase los dorados adornos, se los arrancaban. Igual daba que colgasen del cuello de las orejas,
lo mordían para comprobar su autenticidad, de modo que se confundían pensando que se alimentaban de él, dada la voracidad que mostraban con su simple visión. Para los indígenas, el oro era un metal sagrado para honrar a sus dioses. Y es que, según sus creencias, era el sudor del sol y la plata las lágrimas de la luna, un concepto muy diferente del que los europeos tenían por los mismos. Cuando iban a la batalla, los nativos se colgaban todo el oro del que disponían, ya que como era un metal sagrado, éste les protegería de los males en la guerra. Sin embargo, cuando la batalla era contra los españoles, surtía el efecto contrario. Realmente este es el camino directo. Encontramos en el trayecto muchos caminos que posiblemente conduzcan, pero a mi criterio este es directa. Se puede buscar un poco recuperando, teniendo como base los canales de comunicación entre la selva y los Andes centrales. Esos canales antiguos que ahora mismo todavía quizá nosotros estamos conscientes de que existen. Esa conexión que hay entre la selva, que además de ser tan rápida, era muy fluida. Ahora los caminos que tenemos trazados en estas épocas son totalmente diferentes. Y nos da la impresión que quizá esos atajos nosotros no los conocemos todavía. Entonces yo creo que ahí hay que buscar. En esa conexión tan rápida, en ese trazo del camino Inca, por ejemplo, que mucha gente pensaba que la conexión era por túneles o por atajos tan importantes que podía desplazarse rápidamente un chasqui desde una zona de la costa hacia la sierra. Habría que tomar un poco Paititi, Manatoa o El Dorado fueron las míticas ciudades que buscaron los conquistadores en busca de tesoros y fortuna. Nosotros viajamos hasta las puertas de la ciudad perdida de Paititi, y quizás las riquezas no se encuentran en la forma del dorado metal. Esta ciudad está situada en uno de los parajes más bellos del planeta, en las junglas del río Madre de Dios. Esta es la historia del viaje en busca de un mundo perdido. Ha habido muchas expediciones. Desde el año 1962 hicieron la primera expedición. Ellos estuvieron tan cerca, ¿no? Pero por cosas del destino, que se puso la naturaleza, no llegaron a entrar. Puede estar cubierto de vegetal, no libremente. No se puede encontrar, porque muchos han entrado. Y antes de que finalice esta temporada de lluvias, regresaremos sobre nuestros pasos para, ahora sí, llegar a ella. Esta vez contaremos con el apoyo de los militares, de los mismos descendientes de aquellos que desaparecieron hace una veintena de años en una incursión en la búsqueda de la ciudad perdida. Si no somos capaces de aproximarnos en parte a entender cómo pensaba la gente, cuál era el significado de su cosmovisión, de la idea que ellos tenían del mundo, estaríamos realmente haciendo una arqueología fraccionada, mirando la evidencia desde nuestro punto de vista o mirando una piedra que ellos confeccionaron con un simbolismo diferente. Entonces pienso que el significado, la cosmovisión, la magia, la parte ritual, mítica de los hombres, tendríamos que incorporarlo a las investigaciones definitivamente para poder tener un desarrollo mucho más científico y un desarrollo mucho más cercano y productivo
para la arqueología en el Perú. Abandonamos la selva y el gran río Madre de Dios, sabiendo que en estos selváticos parajes se esconde algo tan potente que en esta ocasión hemos notado cómo nos invitaba a marchar, algo a lo que en muy poco tiempo volveremos a enfrentarnos, pero esta vez hasta el final, conscientes de que solo los puros de espíritu pueden alcanzar Paititi y salir de la legendaria Ciudad de Oro, conscientes en suma de que esa es la única forma de alcanzar un sueño. Del planeta. Muchos son los que han caído en estas turbulentas aguas, viendo como su sueño de alcanzar los supuestos tesoros aquí escondidos se esfumaba en cuestión de segundos. Hemos dejado atrás el poblado de Pilcopata, célebre lugar desde donde hace siglos han partido las expediciones que se introducían en este río eternamente revuelto. Pienso que Paititi tiene gran parte de realidad. Y hablábamos que es real en el sentido de quizá no está dentro del imaginario propio de los que ahora estamos buscando e intentando descubrir el Paititi, sino tal vez es un canal y una manifestación y un patrón totalmente distinto al que nosotros lo estamos concibiendo. Por eso hablábamos que las estrategias de búsqueda tendrían que ser un poco distintas, buscando se puede buscar un poco recuperando, teniendo como base los canales de comunicación entre la selva y los Andes centrales. Esos canales antiguos que ahora mismo todavía quizá nosotros estamos conscientes de que existen. Esa conexión que hay entre la selva, que además de ser tan rápida, era muy fluida. Ahora los caminos que tenemos trazados en estas épocas son totalmente diferentes. Y nos da la impresión que quizá esos atajos nosotros no los conocemos todavía. Entonces yo creo que ahí hay que buscar, en esa conexión tan rápida, en ese trazo del camino Inca, por ejemplo, que mucha gente pensaba que la conexión era por túneles o por atajos tan importantes que podía desplazarse rápidamente un chasqui desde una zona de la costa hacia la sierra. Habría que tomar un poco Paititi, Manatoa o El Dorado fueron las míticas ciudades que buscaron los conquistadores en busca de tesoros y fortuna. Nosotros viajamos hasta las puertas de la ciudad perdida de Paititi, y quizás las riquezas no se encuentran en la forma del dorado metal. Esta ciudad está situada en uno de los parajes más bellos del planeta, en las junglas del río Madre de Dios. Esta es la historia del viaje en busca de un mundo perdido. Ha habido muchas expediciones. En el año 1922 hicieron la primera expedición. Ellos estuvieron tan cerca, ¿no? Pero por cosas del destino, que se puso la naturaleza, no llegaron a entrar. Puede estar cubierto de vegetal, no libremente. No se puede encontrar, porque muchos han entrado. Siempre hay esa dificultad de que no lo pueden ubicar. Tenían del mundo, estaríamos realmente haciendo una arqueología fraccionada.
mirando la evidencia desde nuestro punto de vista o mirando una piedra que ellos confeccionaron con un simbolismo diferente. Entonces pienso que el significado, la cosmovisión, la magia, la parte ritual, mítica de los hombres, tendríamos que incorporarlo a las investigaciones definitivamente para poder tener un desarrollo mucho más científico y un desarrollo mucho más cercano y productivo para la arqueología en el Perú. Abandonamos la selva y el gran río Madre de Dios, sabiendo que en estos selváticos parajes se esconde algo tan potente que en esta ocasión hemos notado cómo nos invitaba a marchar, algo a lo que en muy poco tiempo volveremos a enfrentarnos, pero esta vez hasta el final, conscientes de que solo los puros de espíritu pueden alcanzar Paititi y salir de la legendaria Ciudad de Oro, conscientes en suma de que esa es la única forma de alcanzar un sueño. Del planeta. Muchos son los que han caído en estas turbulentas aguas, viendo como su sueño de alcanzar los supuestos tesoros aquí escondidos se esfumaba en cuestión de segundos. Hemos dejado atrás el poblado de Pilcopata, célebre lugar desde donde hace siglos han partido las expediciones que se introducían en este río eternamente revuelto. Pienso que Paititi tiene gran parte de realidad. Y hablábamos que es real en el sentido de quizá no está dentro del imaginario propio de los que ahora estamos buscando e intentando descubrir el Paititi, sino tal vez es un canal y una manifestación y un patrón totalmente distinto al que nosotros lo estamos concibiendo. Por eso hablábamos que las estrategias de búsqueda tendrían que ser un poco distintas, buscando en lo que uno menos pueda imaginar que existiera. Para navegar estas aguas hay que calcular exactamente las fechas para comenzar el trayecto, pues debemos iniciar el descenso en el principio de la época de lluvias. De esta manera tendremos caudal suficiente para navegar, y ya habrán pasado los primeros días de precipitaciones, esos mismos en los que la fuerza del río arrastra grandes... Todavía quizá nosotros estamos conscientes de que existen. Esa conexión que hay entre la selva, que además de ser tan rápida, era muy fluida. Ahora los caminos que tenemos trazados en estas épocas son totalmente diferentes. Y nos da la impresión que quizá esos atajos nosotros no los conocemos todavía. Entonces yo creo que ahí hay que buscar. En esa conexión tan rápida, en ese trazo del camino Inca, por ejemplo, que mucha gente pensaba que la conexión era por túneles o por atajos tan importantes que podía desplazarse rápidamente un chasqui desde una zona de la costa hacia la sierra. Habría que tomar un poco ese patrón, esa plantilla, y buscar bajo ese esquema. La más grande de las expediciones en pos de esta riqueza la organizó Gonzalo Pizarro, el hermano del gran conquistador y gobernador de Quito. Partió de la ciudad de Cuzco con más de 3000 hombres, entre indígenas y españoles, en la mayor aventura jamás imaginada. Para evitar suspicacias o posibles envidias, enmascaró la epopeya asegurando a propios y extraños que se encaminaba en busca del país donde se hallaba el árbol de la canela. El oro era demasiado goloso, y entonces se mataba por menos. La expedición, que al cabo de los 5 meses regresaba con poco más de 80 supervivientes, había pasado todo tipo de calamidades, enfermedades, ataques de indígenas hostiles y otras atrocidades que la historia, o quienes ésta escriben, han preferido obviar. Gonzalo Pizarro, destrozado tras el terrible viaje, pronunció una de las frases épicas
que cualquier buscador de tesoros y mundos perdidos, al menos hasta ahora, ha pronunciado alguna vez. El Dorado está siempre un poco más lejos de donde nosotros llegamos. Los españoles mostraban tal avidez de oro que los indígenas creían que estos se lo comían, pues en cuanto se topaban con algún nativo que portase los dorados adornos, se los arrancaban. Igual daba que colgasen del cuello de las orejas, lo mordían para comprobar su autenticidad, de modo que se confundían pensando que se alimentaban de él, dada la voracidad que mostraban con su simple visión. Para los indígenas, el oro era un metal sin minas del preciado metal. De inmediato nos sorprende su expresión, y es que la respuesta siempre es la misma. Con voz entrecortada, algo asustados, señalan los senderos que se pierden en la selva. Entonces, nuestro guía traduce que ese es el camino de Paititi, que se halla a una luna, aproximadamente a un mes de camino. El sentido común, la falta de provisiones y sobre todo la negativa de nuestros guías a continuar más adentro nos obligan a iniciar el regreso. Un regreso que emprendemos con la certeza de que la ciudad perdida de Paititi existe. En definitiva, Paititi, uno de los mitos de las junglas americanas, tiene una base real, algo que te invita a pensar en su más que posible existencia. En el ascenso por el río observamos las 1000 veces nombradas, pero en pocas ocasiones vistas, pirámides del Pantiacoya, unas montañas de estructura piramidal perfecta, cubiertas por la maleza centenaria, que para los arqueólogos del país no son sino la tapadera de algo más importante que se halla debajo. Sus aproximadamente 150 metros de altura las hacen competir con las de Giza, en Egipto, una interrelación de culturas que jamás confluyeron. Y antes de que finalice esta temporada de lluvias, regresaremos sobre nuestros pasos para, ahora sí, llegar a ella. Esta vez contaremos con el apoyo de los militares, de los mismos descendientes de aquellos que desaparecieron hace una veintena de años en una incursión en la búsqueda de la ciudad perdida. Si no somos capaces de aproximarnos en parte a entender cómo pensaba la gente, cuál era el significado de su cosmovisión, de la idea que ellos tenían del mundo, estaríamos realmente haciendo una arqueología fraccionada, mirando la evidencia desde nuestro punto de vista o mirando una piedra que ellos confeccionaron con un simbolismo diferente. Entonces pienso que el significado, la cosmovisión, la magia, la parte ritual, mítica de los hombres, tendríamos que incorporarlo a las investigaciones definitivamente para poder tener un desarrollo mucho más científico y un desarrollo mucho más cercano y productivo para la arqueología en el Perú. Abandonamos la selva y el gran río Madre de Dios, sabiendo que en estos selváticos parajes se esconde algo tan potente que en esta ocasión hemos notado. El propio alimento existe en esas áreas reservadas, pero ellos aún así, a pesar de que el hambre incluso los obligaría a poder buscar nuevas alternativas, se prohíben de ingresar a ciertas áreas, ¿no? Eso es un mensaje también importantísimo que a lo largo de todo el tiempo se ha ido transmitiendo en todas las comunidades nativas que habitan en la Amazonía, ¿no? Señor padre, ¿no? Se cuenta de que ellos habían sobrevolado de una comunidad de un helicóptero, lo cual ellos cuando sobrevolaron era de noche, de la cual habían visto en la parte baja estaba iluminado. Al ver esa iluminación, el helicóptero saltaron 4 soldados, los cuales habían quedado. Entonces cuando ellos bajaron a tierra, ellos tenían que poder volar, los cuales cuando bajaron desaparecieron. Pero al día siguiente habían ido en busca y definitivamente no les han encontrado.
Tras jornadas de dura caminata a través de una selva por la que hay que ir abriendo senderos, llegamos a la meta intermedia, Pusaro y sus glifos sagrados. Estos son, según aseguran las crónicas, la puerta de Paititi, una especie de mapa pétreo que indica cómo encontrar la ciudad. Independientemente de lo que marquen las tradiciones, ¿qué demonios hacen unos petroglifos de este tamaño en plena jungla? ¿A qué cultura pertenecen? Son preguntas que a día de hoy permanecen sin respuesta. Nos conformamos con comprobar que, tal y como cuentan las leyendas, a partir de este punto los ríos llevan oro y están plagados de serpientes, las guardianas sagradas de tesoros milenarios, pues no en vano, siempre que existe oro, los reptiles venenosos pueblan estos lugares. Fuera que sea un indígena, Pienso que existen corredores importantísimos que ahora estamos intentando descubrir. Por ejemplo, uno de los corredores entre la Amazonía y los Andes centrales es la Ceja de Selva, que no solamente tiene una gran riqueza de manifestaciones culturales, sino que estamos ahora nosotros descubriendo que hay construcciones debajo de montículos naturales aparentemente, a 3,70 metros o 4 metros de profundidad. Nosotros estamos encontrando grandes espacios arquitectónicos de muros que superan el metro, 1,20 m de ancho, y que están logrados en base a piedra de río, canto rodado, con argamasa, y están totalmente enlucidos y pintados.